Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio del curso Backend con JavaScript, de Trainee a Senior. Mi nombre es Irwin Naranjo y en este video vamos a migrar nuestro código del video pasado a una base de datos relacional usando MySQL. Si todavía no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los veas para que estés en sintonía. Si el clic de tu mouse funciona, entonces dale me gusta y suscríbete al canal. Primero, sepamos qué es una base de datos. Una base de datos es un sistema de almacenamiento que nos permite guardar, organizar y recuperar información de una forma eficiente. Existen varios tipos de base de datos como base de datos relacionales, base de datos no relacionales y otras. En nuestro caso, vamos a empezar a utilizar un tipo de base de datos relacional. ¿Por qué? Porque es uno de los más usados en el mundo del software y porque seguramente como trainee es uno de los principales que empezaremos a utilizar. Para este video vamos a utilizar MySQL, ya que es un sistema de base de datos, un motor que tiene bastante soporte en sistemas como VPS o servidores de bajo costo. MySQL es un sistema de gestión de datos relacional, es de código abierto, utiliza SQL y es ampliamente utilizado en aplicaciones web. Ventaja de usar MySQL. Es de código abierto, como decía anteriormente, y aunque ya no es gratuito porque fue comprado por Oracle, hay una versión que funciona completamente similar que se llama MariaDB, la cual sigue siendo open source y gratuita. Es compatible con una amplia variedad de lenguajes de programación, es fácil de usar, tiene una gran comunidad y soporte, es rápido y eficiente para la manipulación de datos y constantemente se pueden conseguir costos bajos en servidores VPS y en compañías económicas. Veamos un poco cómo podemos instalar MySQL. Para instalar MySQL podemos ir a la documentación oficial, que la tengo por acá. La documentación la vamos a dejar aquí en la descripción del video, pero en la sección de instalación podemos ver que está la guía para instalar con Microsoft, con GNU Linux, con Unix, perdón, con Mac o con Linux. Entonces, si quieres instalarlo directamente en tu computador, aquí puedes seguir las instrucciones y instalarlo. Pero te recomiendo que le des un vistazo a MariaDB, ya que es un fork de MySQL que funciona muy bien y que para lo que queremos hacer en este momento nos va a resultar mucho más útil. En este caso, vemos que la sección de descarga nos indica qué versión queremos descargar y en qué sistema operativo. Bueno, esas son las dos opciones que te dejo. Para nuestro proyecto vamos a utilizar la versión de Docker, ya que en mi computador no quiero instalar ninguna de las dos versiones anteriores. Ahora, para ti puede que sea más útil que lo tengas instalado en tu computador. Para ello, lo que vamos a hacer es ir a la página de Docker y vamos a instalar el programa llamado Docker Desktop, el cual ya está disponible para Mac, Windows y Linux. Entonces, para cualquier sistema operativo que tengas en tu computador te va a funcionar. En mi caso, ya yo lo tengo instalado. Lo voy a abrir por acá. Ya está abierto. Vamos a ir a la terminal y puedo teclear docker --version. Y allí tengo Docker funcionando. Para ello, si quieres hacerlo con Docker, te recomiendo que veas algún tutorial de cómo utilizar Docker para posteriormente lo puedas hacer tal cual con Docker. Si no, usa las instalaciones de MySQL o MariaDB. Ya con nuestra base de datos instalada, en este caso ya yo tengo mi base de datos instalada, pero igual voy a explicar cómo la podemos crear con Docker.
Lo primero que vamos a hacer es descargar, abrir nuestro proyecto. Como en todos los videos anteriores, iniciamos con nuestro proyecto. Para ello abrimos el editor. Vemos que dejamos el archivo server, que fue el último que estuvimos trabajando en los videos anteriores. Y para crear una base de datos con Docker, lo que voy a hacer es crear un archivo llamado Docker Compose. Y allí voy a crear la especificación de mi base de datos. En este caso, la versión. Vamos a utilizar la 3.8. Luego vamos a declarar los servicios que queremos agregar. Voy a declarar un servicio llamado base de datos que va a tener una imagen justo como me lo está diciendo acá el copilot o el asistente de inteligencia artificial, que es, voy a utilizar una imagen de MySQL. En este caso le voy a poner que utilice la última versión. Que se restaure cada vez que... Esto de restaurar no lo vamos a utilizar. Lo que sí vamos a utilizar es el puerto, el volumen. Para este ejemplo tampoco lo vamos a utilizar. Y lo que vamos a declarar aquí es nuestras variables de cómo acceder a la base de datos. Para ello vamos a ponerle un nombre a la base de datos, en este caso tours, una contraseña de root, un usuario y una contraseña de usuario. Ya con esto declarado, lo que podemos hacer es iniciar el Docker Compose, el comando Docker Compose -d. Y allí estaría arrancando nuestro servidor. Ya quiere decir que está funcionando nuestra base de datos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar nuestro servidor y verificar que está todo funcionando como lo dejamos la última vez. Para ello, en el video pasado habíamos utilizado Postman para verificar nuestras rutas. Entonces voy a abrir el Postman por acá. Acá lo tenemos. Y podemos verificar que nuestras rutas sigan funcionando tal cual las dejamos. Allí vemos que está el de listar, el de conseguir un elemento, que no consiguió nada porque no tenemos ningún elemento. Vamos a registrar una nueva persona. Vamos a registrar otra persona. Verificamos que estén los elementos. Y allí vemos que funciona nuestra API tal como lo dejamos en la clase anterior. Ya que hemos hecho eso, como te digo, si quieres hacerlo con Docker, debes buscar documentación y aprender un poco de Docker, porque recuerda que en estas clases no estamos focalizados en aprender servicios como Docker ni bases de datos. Estamos más focalizados en lo relacionado al backend. Luego en temas posteriores iremos profundizando un poco más en estos temas. Lo primero que debemos hacer acá es sustituir nuestra base de datos en memoria, que era una simple constante a la cual estábamos usando como base de datos, y vamos a utilizar una base de datos funcional. O sea, en este caso MySQL sería nuestra base de datos. Para ello, lo primero que necesitamos hacer es instalar un paquete que nos permita comunicar a Docker. Lo que necesitamos hacer es instalar un paquete que nos permita comunicar a nuestra base de datos con nuestro código de Node. Y para ello vamos a usar un paquete que se llama MySQL2. Veamos cómo agregarlo. Lo que vamos a hacer es importar MySQL desde la librería MySQL2. Pero todavía no tenemos esta librería instalada, así que debemos detener nuestro servidor un momento. Hacemos npm install mysql2 y allí tenemos instalado nuestro paquete. Podemos arrancar nuevamente nuestro servidor para verificar que todo esté funcionando.
Verificamos acá nuevamente y vemos que está corriendo, no hay ningún error, así que hasta allí todo está funcionando. Lo que posteriormente debemos hacer es crear la configuración o crear la instancia de nuestra base de datos. Para ello vamos a hacer un MySQL a crear la conexión. Y debemos pasarle el host. En este caso es localhost, pero si fuera un servidor tendríamos que poner la ruta de nuestro servidor. Luego el usuario, en este caso le habíamos colocado admin. La contraseña, en este caso también le colocamos admin. Y la base de datos le colocamos tours. Entonces falta la base de datos que le colocamos tours. Cerramos y ya deberíamos tener en este objeto llamado db nuestra conexión. Posteriormente lo que vamos a hacer es conectar esa conexión. Y aquí vamos a hacer un db connect. Verificamos si viene un error. En este caso es así. Vamos a cerrar esto acá. Y si viene algún error, retornamos el error. Y si no, hacemos un console log de que la conexión ha sido exitosa. Ya, aquí básicamente lo que estamos haciendo es utilizando la función o el método connect de nuestra instancia de la base de datos o de nuestra instancia de la conexión, y verificamos que no haya ningún error para posteriormente dar un mensaje: conexión exitosa con la base de datos. Como vemos, al actualizar, ahora aparece un mensaje que dice conexión exitosa a la base de datos. Si cometiésemos algún error acá, por ejemplo una contraseña incorrecta, podemos chequear que ahora tenemos un error: acceso denegado para el usuario admin. Es muy importante que siempre validen bien los datos que están poniendo, porque suele pasar mucho cuando uno está empezando que se equivoca en el usuario o en la contraseña, y entonces no se conecta a la base de datos y perdemos mucho tiempo en esa parte. Posteriormente a tener nuestra base de datos lista, lo que vamos a necesitar también es un cliente que nos permita comunicarnos a esa base de datos, ¿verdad? Y para ello lo que vamos a usar es este programa llamado dbeaver. Entonces, para esta funcionalidad nos vamos a conectar a la base de datos tal cual como lo hicimos en nuestro código. Acá agregamos una nueva conexión de tipo MySQL. Discúlpenme la tos. La base de datos se llamaba tours. El usuario se llamaba admin, la contraseña admin. Acá nos va a decir que el driver necesitamos que el retriever esté activado. Y podemos verificar la conexión. Aquí vemos que se ha conectado. Y ahora si le damos finalizar, podemos ver que acá tenemos la conexión lista. Podemos abrirla, ir a la sección de base de datos. Y vemos que está nuestra base de datos allí. Pero todavía no tenemos ninguna tabla. Para crear una tabla, lo que debemos hacer es irnos acá donde dice SQL, ¿verdad? Ya yo tengo las consultas creadas por acá. Y tenemos las diferentes consultas acá. Lo primero que tengo acá son unas consultas que sirven para eliminar las tablas en caso de que estén previamente creadas. Entonces podemos ejecutarlas para tratar de eliminar las tablas. En este caso no hay ninguna de las tablas están creadas, así que no se va a ejecutar ninguna de estas. Entonces vamos a crear las tablas.
Para ello necesitamos saber un poco de SQL. Como te decía anteriormente, deberías hacer, si llegaste a este nivel, deberías saber un poco de SQL antes de pasar a posteriores videos. Vamos a crear una tabla llamada participantes, el cual tiene un ID que es autoincremental, tiene una llave primaria y es de tipo entero. Esto básicamente quiere decir que automáticamente este elemento se va a ir llenando con el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente según se vayan creando registros. Y el nombre del participante. Vamos a crear nuestra tabla. Allí la tabla se ha creado. Y para verificar que se ha creado, ahora lo que podemos hacer es una consulta que nos proporcione todos los datos que están en esa tabla. Aquí la ejecutamos. Y como vemos, la tabla está vacía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es nuestro código para sustituir la base de datos en memoria por la base de datos de MySQL. Para ello, vamos a irnos a la tabla de participantes y esta es la primera que vamos a sustituir. Lo primero que debemos hacer acá es empezar a utilizar nuestra base de datos, que la tenemos en el objeto db. Entonces lo que hacemos es un db query porque vamos a ejecutar una consulta. La consulta ya la tenemos acá, entonces nos las traemos para acá. Y luego de la consulta se tiene que invocar un callback, que es el que nos va a dar como resultado si hay algún error o están los datos correctamente acá. Perdón. Ya que tenemos nuestro callback, que es una función que se autoinvoca, debemos validar si ha habido algún error, tal cual como lo hicimos en la conexión a la base de datos. Entonces lo que vamos a decir aquí es que si existe la variable error, nos retorne el error. Y si no, la respuesta va a enviar los datos. Y ya no necesitamos la respuesta anterior porque la estamos sustituyendo por el resultado de la consulta. Si actualizamos, vemos que se conectó a nuestra base de datos. Vamos a nuestro Postman y vamos a ejecutar esto. Como vemos, nos devuelve vacío, pero no nos da ningún error el código, así que aparentemente está funcionando bien. ¿Cómo podríamos verificar si pasa algún error? Supongamos que escribimos el nombre de la tabla mal, le pusimos 2S y ahora si invocamos nos dice que tenemos un error. Nos dice que la tabla tour participants con 2S no existe. Entonces es útil que en este caso vayan colocando los console error para que podamos ir detectando los errores en caso de que vayan pasando. Corregimos el error, lo volvemos a invocar y vemos que funciona correctamente. Para ello vamos a hacer lo mismo para la consulta de buscar un participante. Antiguamente buscábamos dentro de la constante con el método find si el participante se conseguía con el mismo ID. En este caso ahora lo vamos a hacer con nuestra base de datos. Eliminamos la respuesta anterior que ya no la necesitamos y lo que vamos a hacer es modificar nuestra consulta para que ahora haga un where. Para hacer una prueba, la consulta la podemos ejecutar primero acá. Y verificar que no dé ningún error. Allí la ejecutamos, no nos devuelve nada porque no hay ningún participante registrado. Entonces esa consulta la copiamos, la pegamos acá y lo que debemos hacer es sustituir el elemento dinámico, que en este caso es 1, 2, 3, el ID que sea correspondiente, por un signo de interrogación que luego vamos a colocar acá una coma, abrimos un arreglo y aquí vamos a poner el ID que viene del parámetro.
Esta es una sintaxis que se usa para escapar cualquier tipo de inyección SQL que nos intenten hacer. Entonces, algunos caracteres especiales, esto los escapa para que no sean insertados en la consulta. Porque la otra forma sería que lo pudimos haber concatenado de la siguiente forma. Y allí funcionaría igual, pero no estaríamos cumpliendo como la normativa que dice la librería de cómo poder escapar caracteres especiales para evitar ataques de inyección SQL. Entonces para ello lo hacemos de la siguiente forma. Error al obtener el participante y devolvemos el error. En este caso, si hacemos la prueba con nuestro segundo método, vemos que tampoco pasa ningún error y nos devuelve vacío. Hasta allí sigue funcionando nuestra API tal cual como la teníamos. Sigamos con el siguiente método, que es el de crear un participante. Para ello, antes declarábamos el ID vacío y luego buscábamos el ID más alto que tenía la base de datos de participantes, haciendo un for each y haciendo una búsqueda incremental. Ahora vamos a sustituir todo esto. Ya no necesitamos todo esto porque ya no estamos usando la base de datos en memoria, y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en los métodos anteriores. Pero antes vamos a probar en nuestro código acá cuál sería la consulta correspondiente. ¿Cuál sería la consulta correspondiente para crear un participante? ¿Ya? Entonces la consulta debería ser insert into, insertar en la tabla participantes, dentro de paréntesis los campos que vamos a insertar, en este caso el ID y el name, pero como dijimos que el ID se genera automáticamente de manera incremental, ya el ID no hace falta que lo coloquemos. De hecho, si lo colocamos va a dar errores, entonces mejor no se coloca. Y declaramos los valores. En este caso podemos colocar acá Irwin, invocar esto, y podemos ver que se ejecutó. Y si ahora verificamos los participantes, podemos ver que hay uno. Podemos ingresar otro. Y verificando nuestra tabla nuevamente, vemos que funciona correctamente. Y si verificamos nuestra base de datos, vemos que ahora están los datos correctamente. Podemos hacer la búsqueda del elemento 1, vemos que consiguió a Irwin. El elemento 2, vemos que consiguió a Rodolfo. Entonces ya lo que nos queda es simular lo mismo que hicimos en el editor en nuestra consulta. Para ello sustituimos la consulta y donde está esto debería ser con comillas doble, porque tenemos unas comillas simples en medio para declarar que el contenido que va allí es un string. Y lo que debemos utilizar ahora es el signo de interrogación para indicar que allí se va a imprimir una variable. ¿Cuál variable? El name que viene del body. Entonces agregamos el name acá y error al crear al participante. Tratamos de utilizar esto desde nuestra API. Dice que hay un error. Y parece que acá necesitamos colocarlo directamente así. Allí sí. Ahí ha pasado correctamente. Bueno, aquí en este caso estoy devolviendo
el result completo que tiene toda la información, pero podríamos devolver solamente el insert ID y podríamos devolver esto como un ID de esta forma. Así nuestra API estaría respondiendo tal cual como respondía antes. Podemos poner aquí a Trump y allí funciona correctamente. Mark, y ahí está. Y si listamos nuestros datos, vemos que todos los registros que hemos ido creando siguen estando allí. Incluso si detenemos el servidor y lo volvemos a arrancar, los datos siguen estando allí. Si se recuerdan en los videos anteriores, cada vez que deteníamos el servidor, los datos se perdían, pero ahora sí están siendo persistidos o almacenados en disco con nuestra base de datos. Y también podemos verificar en nuestra base de datos que todos los datos que insertamos desde el API también están ahí. Por último, nos falta el método de editar. Entonces, mismo procedimiento, vamos a nuestra base de datos, verificamos cuál sería la consulta. En este caso es actualiza de la tabla participantes el campo que queremos actualizar, en este caso el name, por Irving editado, cuando el ID sea 1. Entonces lo que estamos diciendo es, de la tabla participante actualiza el nombre por este nuevo valor cuando el ID del elemento sea el 1. Vamos a ejecutar esto. Y si listamos los datos nuevamente, vemos que ahora dice Irving editado. Entonces esta es la consulta correcta. La tomamos, nos vamos a la parte de editar, nos copiamos del de crear, lo pegamos en el editar y esta consulta la podemos colocar acá adentro. Y lo que debemos hacer ahora es editar las variables. En este caso ponemos un signo de interrogación y donde va el ID colocamos otro signo de interrogación y ahora debemos pasar las variables según la lectura de izquierda a derecha. Entonces el primer valor debería ser el name y el segundo valor debería ser el ID. Y podemos poner error al editar al participante. De acá vamos a imprimir el result para ver qué deberíamos retornar. Entonces, si nos vamos a nuestra API nuevamente, buscamos al participante número 2, que dice Rodolfo, y al hacer el update vamos a actualizar al participante número 2 y le vamos a decir editado. Lo ejecutamos y vemos que dice true. Nos dice igualmente que ha sido editado y antes estábamos devolviendo el elemento editado, así que lo podemos seguir devolviendo de la misma forma. El ID para devolver el mismo ID que nos están mandando y el nombre para devolver el nombre que nos están mandando. En este caso podemos buscar el 3. El 3 es Elon. Y podemos mandar Elon editado. Debería devolvernos el número 3 con el nombre Elon editado. Si lo ejecutamos, ahí está correcto. Y si revisamos todos nuestros campos, vemos que ha ido editando correctamente. Y por último, deberíamos ejecutar la función de eliminar. Para eliminar, igualmente, vamos a la base de datos. Verificamos cómo sería la consulta. En este caso sería parecida a esta. Delete from. Elimina desde la tabla participante el registro número 5, por ejemplo. Lo ejecutamos. Dice que se actualizó un registro. Y si verificamos nuevamente la base de datos, vemos que ya el 5 no existe. Entonces nuestra consulta es esta.
la vamos a poner acá en nuestro método de eliminar. Vamos a eliminar la funcionalidad anterior. Y lo que vamos a hacer es copiarnos alguno de estos que ya habíamos tenido. Borramos la consulta y utilizamos la consulta nueva para eliminar. Donde va el ID, recordemos sustituirlo por el signo de interrogación y la variable que vamos a usar en este caso sería el ID. Error al eliminar al participante. Y acá estábamos devolviendo solamente un true. Perfecto. Ahora sí, listamos los participantes. Vemos que tenemos 4. Si eliminamos el número 4, devuelve un true. Y si listamos nuevamente, vemos que ya no está. Eliminemos el 3. Eliminemos el 2. Y vemos que nuestra base de datos se actualiza correctamente. Y si vamos a nuestra base de datos, vemos que deberíamos ver los datos reflejados. Y tenemos un solo registro. Espero se haya entendido muy bien la clase. Hoy hemos aprendido cómo integrar una base de datos a nuestro proyecto. Entender esta parte es crucial, ya que la mayoría de los proyectos en los que vamos a trabajar son sistemas que van a utilizar bases de datos para almacenar información, bien sea los usuarios con sus contraseñas para conectarse, o si es un blog necesitas almacenar los artículos, las imágenes, el contenido. Si estás haciendo una tienda, seguramente necesitaremos almacenar productos, compras, clientes, y la mayoría de todos los sistemas que vayamos a construir de alguna forma u otra van a tener una base de datos, así que es vital que sepas las operaciones con las bases de datos. Ahora hemos visto unas funcionalidades muy básicas utilizando mucho código. Como ves, ya nuestro archivo está creciendo mucho, ya tiene 103 líneas porque tiene mucho código. Y todavía nos faltan crear algunas rutas. Así que, como hemos visto, ya hemos ido cumpliendo con crear un código un poco aparatoso, ya que estamos simulando ser trainee y supuestamente no deberíamos saber tanto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La idea es en otra fase de este curso, donde ya iremos trabajando como a nivel junior, vamos a ir modificando todas estas consultas manuales utilizando un ORM o algunas otras técnicas que nos van a permitir trabajar mucho más fácil con las bases de datos. En este caso, algo que teníamos que hacer era eliminar la base de datos en memoria de participantes y ahora sí estaríamos listos. No olvides suscribirte y darle like a el video para seguir aprendiendo sobre el desarrollo backend con Node. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias.